El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento. Encontramos dos actitudes que van a estar siempre presentes ya lo hemos estado reflexionando en estos días. Dos actitudes que están siempre en ese corazón del rey David. Por un lado, esa parte humana que muchas veces, como nos pasa también a nosotros, se deja llevar, se deja arrastrar por el pecado. Qué situación, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo tan fácilmente en nuestro corazón, cómo tan fácilmente en nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes, es más fácil que se vayan hacia el mal que se vayan hacia el bien. Lo que llama la doctrina, el catecismo, de esa inclinación que tenemos como seres humanos al mal, a la maldad, a la concupiscencia. Cómo este corazón, cómo nuestra vida, nuestros deseos en nosotros, la mayor parte de las veces siempre se va más hacia lo malo que hacia lo bueno. Es una lucha donde la voluntad tiene que estarse ejercitando, la voluntad tiene que estarse entrenando para que tenga esa fuerza de voluntad mi corazón, tenga esa fuerza de voluntad mi vida, tenga esa fuerza de voluntad mis acciones, tenga esa fuerza de voluntad en mis hechos. Porque cuando no hay fuerza de voluntad, cualquier cosa, aun por pequeña que sea, puede perdernos. Y David ha pecado en ese sentido, lo que dice hoy la palabra, ¿verdad? Que manda hacer un censo para ver qué tan grande es su reino, ¿verdad? Es un pecado de soberbia, de orgullo. David se ha engreído en sí mismo, en su arrogancia, en el poder que tiene como rey, y ha querido ver cuánta gente tiene su reino, cuántos habitantes tiene, ¿verdad?, el reino. Pero después recapacita, dice: pero yo quién soy ¿por qué mandé a hacer eso? Y entonces Dios le dice, ¿verdad? Pues tu pecado tiene consecuencias. Tu pecado tiene consecuencias. Y no es Dios el que lo castiga, por eso le dice: te propongo tres cosas. Es decir, el pecado es tuyo, entonces tú mismo castígate. ¿Verdad? Nadie nos castiga, ¿eh?
Nosotros, en el pecado se lleva la penitencia, se dice. En el pecado se lleva la penitencia. Nadie nos castiga. En el pecado mismo llevamos nosotros las consecuencias de nuestras faltas, las consecuencias mismas de nuestros errores, las consecuencias mismas de nuestros actos. Nosotros mismos las llevamos, las arrastramos muchas veces, y muchas veces así vivimos toda la vida y así morimos, con el pecado presente en nosotros en nuestra vida. Por eso le dice Dios: elige, elige. Dice David: pues estar a merced de los enemigos, pues no. Pasar por hambre, tampoco. Y dice la lectura: eligió la peste, que pareciera que decir, pues eligió la peste, eligió lo mejor. Pero en las tres cosas, viéndolas así, nos habla de las consecuencias del pecado. El pecado es una peste, el pecado es muerte, el pecado, a final de cuentas, es hambre de Dios, sed de Dios. Nos conduce a la muerte el pecado, a la muerte. Y es una peste, ¿sí? Pero pareciera que nos acostumbramos hoy en día, ¿verdad? Cada vez más y más, entre más cambia la vida, entre más cambian las cosas, ¿verdad?, más se pierde la conciencia de pecado. Ese es el problema de nosotros hoy en día. Hay una pérdida total de conciencia. Hay una pérdida total de conciencia de distinguir entre el bien y el mal. Hay una pérdida de conciencia ante el pecado que cometemos o los pecados que hacemos en nuestra vida. Hay una pérdida de conciencia. Ya ni siquiera pensamos, bueno, la mayoría de la gente, algunas personas, ya ni siquiera piensan en si está bien o está mal, si están actuando correctamente o incorrectamente. No, ya no se piensa en eso. El hombre ha caído en un abuso de la libertad, ¿verdad? El abuso de la libertad humana, ¿verdad? El abuso de esa libertad le lleva al hombre a la pérdida de la conciencia, la pérdida de la conciencia del pecado, decíamos. El hombre ya no piensa, el hombre simplemente actúa. Muchas veces actúa peor, disculpen la palabra, la expresión, muchas veces actuamos peor que los animales. Los animales pueden tener un poco de instinto, ¿verdad? Pero a veces nosotros no tenemos ni siquiera un poco de conciencia, ¿sí? Simplemente actuamos, nos dejamos llevar, sin pensar, sin medir las consecuencias. Bueno, eso en cuanto al pecado. Pero luego también hay otra actitud, la segunda actitud, que es, ¿verdad? Pues así como es el pecado, así tiene que ser también el arrepentimiento. ¿Y qué hace David? ¿Verdad? Dice: entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Decíamos, el corazón de David, sí, David se va a equivocar, como se equivocó cuando comete adulterio, pero le costó muchísimo a David. Le costó, pero se arrepintió, ¿verdad? Tal cual se arrastró, le suplicó a Dios, le pidió perdón a Dios por la infamia que había cometido. Y David lloró su pecado ¿verdad? Como cuando lloró al morir su hermano, su amigo Jonathan, y al morir Saúl, quien era rey antes que él. Y así como lloró por la muerte de Jonathan, y así como lloró por la muerte de Saúl, quien era rey, cuando comete el pecado de adulterio, David se arrepiente, llora, suplica, implora ante Dios.
Y hoy vemos otra vez a David, ¿verdad? Dice, soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Castígame pues a mí y a los míos. Reconoce su culpa y le pide a Dios, ya no los castigues a ellos, castígame a mí. Habla pues de un arrepentimiento, de un reconocer que obró mal. Es decir, a pesar de su pecado, David no ha perdido la conciencia de lo que ha hecho. No pierde David la conciencia del pecado que ha cometido en contra de Dios. No ha perdido la conciencia de que lo que está pasando en su pueblo con ese castigo de la peste ha sido culpa de él. Ha sido por su arrogancia, por su soberbia. Y entonces reconoce, ¿verdad? Dice, angustiado por el exterminio de su pueblo, oró así, soy yo, Señor. David, un hombre pecador, pero también un hombre que sabe pedir perdón, que sabe postrarse, que sabe suplicar, arrodillarse, pedir, implorar a Dios que perdone su pecado, que ha sido grande, pero reconoce que solo Dios puede perdonarlo, que solo Dios puede levantarlo y que solo Dios puede hacer a un lado la ofensa que él ha cometido en contra de Dios. David, un hombre pecador, pero David, un hombre también que reconoce sus pecados. Y no solamente lo reconoce, pide perdón. Reconoce sus pecados, pero pide perdón. A eso, bueno, ya para terminar, a eso nos acercamos a la confesión. Es como esto mismo que hace David. Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo quien ha obrado mal. Acercarme a la reconciliación, acercarme a pedir perdón en el sacramento del perdón, la reconciliación o confesión. Acercarme es tener la humildad de decir, he sido yo, la culpa es mía, el pecado es mío, yo reconozco mi pecado, ¿verdad? Yo soy el que he obrado mal. Entonces me acerco al sacramento del perdón, ¿verdad? Suplico perdón, reconozco mi pecado, pero también, ¿verdad? Con ese dolor, ¿verdad? Con ese dolor de mi pecado, ese dolor de mi ofensa, de mi falta, ese dolor que cala, que duele, hasta lo más profundo, hasta lo más hondo de mi alma, de mi conciencia, en mi conciencia, ¿verdad? Que me remuerde y reconozco, soy un pecador, he ofendido a Dios, he faltado a sus mandamientos, pero también he faltado en ese amor a mi hermano, a mi prójimo. Soy yo, dice David, soy yo el que ha pecado. Señor, soy yo el que te ha ofendido. La confesión es eso, decirle a Dios, soy yo. Soy yo el que ha fallado, soy yo el que te ha ofendido, soy yo el que ha pecado. Y yo me pongo delante de Dios humildemente, pido perdón, me acerco al sacerdote. Y el sacerdote en nombre de Dios, ¿verdad? Porque no es en nombre propio. En nombre de Dios, ¿verdad? Pues se da el perdón, se absuelve los pecados, así como Dios perdonó a David, perdonó sus pecados, perdonó su culpa, pero David ha reconocido su falta, David ha reconocido su pecado, y así como David ha tenido el descaro de faltar a Dios, así también tiene el valor
de arrodillarse, de postrarse, de revolcarse delante de Dios, de suplicarle y decirle: Señor, perdóname. He sido yo. Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que te ha ofendido. ¿Sí? Y bueno, pues ahí nos quedamos, pues, porque mañana vamos a seguir, ¿verdad? con el rey David, ¿verdad? Vamos a pasar del rey David al rey Salomón, que ya es otra historia, ¿verdad? Otro rey, el primer rey Saúl, el segundo rey David, el tercer rey Salomón. Pues mañana, bueno, ya hoy terminamos con David, que hay mucho más, ¿verdad?, que decir de David, pero ya mañana las lecturas nos pasan al reinado de Salomón. Pero reconocer eso, ¿no? Reconocer la humildad de David a pesar de su pecado, reconocer la humildad de David para ponerse delante de Dios, reconocer su pecado y decirle al Señor: he sido yo, castígame a mí y castiga a los míos, ya no castigues a mi pueblo. Ese es el rey David. Así sea. Así sea.